muchas gracias, Iván. Muy buenos días con todos los participantes de este curso, que toca un tema bastante interesante, como es el abordaje del paciente neonato que requiere de una intervención quirúrgica. En esta oportunidad, el tema que voy a tratar son las infecciones, la prevención de infecciones en el neonato con patologías quirúrgicas. Eh, Todo paciente neonatal eh, produce un reto para el personal de salud que lo va a atender. Entonces, este reto que plantea un neonato de por sí es un gran reto, y si a este paciente neonatal le sumamos la necesidad de una intervención quirúrgica, pues este reto se hace más grande, porque el manejo que va a necesitar este paciente neonatal es un manejo multidisciplinario, debido a que el paciente neonato es un paciente sin duda muy complejo. Y estoy bastante segura de que todos los interesados en este curso, en su mayoría, son personal que se dedica al cuidado de estos neonatos y pues sabe la gran dificultad en el manejo de estos pequeños. Necesitamos, para la evolución favorable de estos pacientes, un soporte adecuado, el manejo del paciente en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de cuidados intermedios e incluso cuando el paciente es dado de alta, un manejo especializado. En la unidad de cuidados intensivos neonatales, los procedimientos que se van a requerir son muy complejos y sin duda alguna hacen una diferencia entre la vida o la muerte de nuestro paciente, y evidentemente la evolución que ha tenido la cirugía pediátrica neonatal es importantísima para que estos pacientes que en algún momento atrás eran pacientes inviables, a los que no se les daban solamente soporte paliativo o un confort para llegar al desenlace final, que era la muerte, pues ahora con el avance tecnológico que se está dando, estos pacientes que un tiempo atrás estaban destinados a morir, son pacientes que tienen una oportunidad, con una cirugía que les permite una sobrevida y de calidad, ¿no? Incluso ahora ya se está hablando de la cirugía fetal, ¿no? Entonces, estamos ante un escenario bastante favorable para el manejo de nuestros pacientes neonatales. Este paciente es un paciente complejo debido a que el neonato, ni bien nace, recién se está adaptando a su vida extrauterina, ¿no? Imaginémonos a un paciente a término, este paciente a término sin ningún tipo de morbilidad, que nace de un parto sin dificultad, que es llevado de repente a alojamiento conjunto con su mamá, y es un paciente que aún tenemos que estar vigilantes, expectantes de cómo se va adaptando a vivir fuera del útero materno. Imaginémonos, pues, que se presente una complicación y que requiera cirugía. Y como vemos en la imagen, una cirugía que va a ser llevada por un tiempo largo y que en algunos casos va a requerir máquinas, como en la que estoy presentando, que es una máquina de circulación extracorpórea, que implica pues un deterioro, ¿no? Y una serie de complicaciones a las que se va a enfrentar el paciente estando en el proceso aún de adaptación. Entonces, sigue siendo un reto el manejo del paciente con patología cardíaca, porque aún se siguen presentando una alta mortalidad
por la condición específica del recién nacido, por todas aquellas alteraciones que trae la patología de fondo y por la injuria que provoca la misma cirugía, ¿no? La injuria que provoca eh, la circulación extracorpórea, la injuria que provoca llevar al paciente a hipotermia, entre otros. Cuando un paciente es sometido a una cirugía, que es algo pues que no es normal, ¿no? El que uno sea sometido a una cirugía, estás llevando al cuerpo al extremo. El cuerpo entonces responde ante esta injuria porque el cuerpo no lo ve como algo natural, ¿no? Entonces, la forma de defenderse de nuestro cuerpo es dando una respuesta y esta respuesta va a ser una serie de alteraciones que el personal de UCI debe manejar. La respuesta metabólica, endocrina y hormonal que va a presentar el paciente luego de la cirugía. Y si a este paciente neonato lo tenemos inmaduro, es decir, que es prematuro, con bajo peso, y las complicaciones que tienen, pues implica un reto aún mayor y un desafío para todo el equipo multidisciplinario que está encargado de su cuidado. En este cuadro yo les quería demostrar, ¿no? Con números, cómo es que nuestros pacientes neonatales en realidad sí son muy vulnerables, ¿no? Son muy frágiles. De aquí pues sale la gran afirmación de que el personal que se dedica al manejo del paciente neonatal es un personal con un manejo muy fino, muy especializado y que requiere una constante capacitación, una constante evolución de sus mismos conocimientos, porque estamos ante un paciente que es muy frágil. Entonces, en este cuadro que es tomado del último reporte de vigilancia epidemiológica sobre la mortalidad fetal y neonatal en el Perú, encontramos números todavía altos sobre mortalidad fetal y neonatal. Como pueden observar en la imagen, tenemos que el número de defunciones que no son prematuros llegan a ser en total 726, estos tomados todavía hasta el periodo de octubre del 2021, ¿no? Encontramos otra de lo que me llamó bastante la atención, es que la causa de muerte de estos pacientes neonatales sobre todo se deben a la prematuridad en un 665 y seguido de ese gran número, o sea, de pacientes neonatales que fallecen, está en un 398 infecciones, ¿no? O sea, de todos estos pacientitos que fallecen, de repente en este cuadro están todos, no solamente los que son fallecidos en centros hospitalarios, pero es un número bastante significativo, ¿no? 398 de estos mueren por infecciones. Y otro dato importante es que las malformaciones congénitas representan un 329 de estos, de total de pacientes neonatales fallecidos. Quiere decir que muchas veces estos pacientes que nacen con algún tipo de malformación no llegan a la atención sanitaria y no llegan a las cirugías que muchas veces estas patologías requieren, ¿no? Como se va a tratar en las diferentes ponencias que van a tener a continuación. Eh, para de repente, ya que estamos aquí, bastantes personas conectadas y seguro van a conectarse muchas más en lo que sigue, es importante recordar que actualmente se han notificado, dice, en el país, en la semana hasta octubre del 2021, que es el reporte que estoy mostrando, en un total de 4.800 defunciones neonatales fetales también. Y que los reportes de defunciones más altas o la mitad de todas estas defunciones se han dado
en 6 departamentos de nuestro Perú. Y estos departamentos son Lima, La Libertad, Piura, Cajamarca, Cusco y Loreto. Estos son los departamentos, dice, que concentran la mayor cantidad, el mayor porcentaje de defunciones maternas también. Entonces, si nosotros de repente pertenecemos a algunos de estos departamentos, deberíamos ponernos a considerar qué es lo que está pasando en el manejo de la salud materno-infantil y cómo es que se están manejando a este binomio, ¿no? Madre y niño, debido a que son los departamentos que representan un alto porcentaje de muerte neonatal, fetal y también materno. Tenemos de repente falta de acceso a la salud, tenemos que sin lugar a dudas el pertenecer o el estar en una zona de extrema pobreza hace difícil el acceso a las madres a un adecuado control de su embarazo o un embarazo controlado. Tenemos también nosotros en nuestro país la gran dificultad que nos impone nuestra geografía, que tenemos zonas muy poco accesibles y que implican un gran traslado del personal de salud. Nosotros sabemos que muchas veces son serumistas los que llegan a la atención de repente en los lugares más recónditos y pues no todos los ciudadanos peruanos tienen la facilidad de acceder a un profesional de salud a que atienda el parto, a que atienda a los pacientes cuando nacen. Entonces, esto creo que queda como una pequeña reflexión que no quería dejar pasar porque es un dato importante y estoy segura que definitivamente hay personal en esta sala capacitándose que proviene de alguna de estas regiones. Eh, la intervención quirúrgica neonatal se va a llevar porque hay una patología congénita, hay una malformación congénita y se tiene que dar en el periodo neonatal porque su vida está en riesgo. Entonces, el tratamiento inmediato o el tratamiento indispensable que no se puede prolongar es el tratamiento quirúrgico. Entonces, debido a esto, se tiene que dar una intervención quirúrgica en nuestro paciente neonatal, como en las imágenes que vemos, ¿no? Una gastrosquisis, de repente un mielomeningocele, un paciente que nace ya con hidrocefalia, entre otras muchas más patologías. Entonces, nosotros como personal de enfermería, como personal de salud, jugamos un papel bastante importante en el cuidado especializado de este paciente desde el nacimiento, porque muchas veces, ya con el avance tecnológico, muchas veces los pacientes ya son diagnosticados en los controles prenatales de que vienen con algún tipo de malformación que va a requerir atención especializada. Entonces, si tenemos un paciente con un diagnóstico ya prenatal, el cuidado se va a dar desde la sala de operaciones, la sala de partos, para recibir un cuidado bastante especial al bebé que viene con alguna malformación. Una vez que se ha detectado la malformación de repente en sala de partos, el traslado es fundamental a la sala de cuidados intensivos o el traslado que se realiza entre centros ya más especializados para su cirugía. El cuidado del paciente preoperatorio es fundamental porque el paciente tiene que entrar a sala de operaciones en un óptimo estado, de ser posible, y el manejo posoperatorio, pues sin lugar a dudas, debe ser un manejo bastante fino porque es el cuidado que necesitan después de un tratamiento quirúrgico. Por eso es que necesitamos que el personal se encuentre preparado, capacitado y de esta manera se puede garantizar que los resultados
sean favorables para todos estos pacientes. Nosotros que nos manejamos en el ámbito neonatal, sabemos, por ejemplo, que tú, siendo enfermero especialista neonatal, puedes atender muy bien al paciente pediátrico. Y si te ponen el reto de en algún momento atender paciente adulto, lo hacemos. Porque el enfermero neonatal tiene una habilidad y una fineza en su cuidado que puede desenvolverse también muy bien en algún momento en el área pediátrica y en el área de adultos. Pero tú a un enfermero especializado de adulto es muy difícil que lo pongas a cuidar un paciente neonatal. Y eso es lo que, por ejemplo, yo soy una enfermera neonatal muy orgullosa de lo que soy, porque el cuidado que nosotras tenemos es un cuidado muy fino, muy delicado y con bastante ciencia. Entonces eso es fundamental en nosotros y yo felicito a todos los participantes del curso porque eso implica que nos estamos formando, capacitando para un manejo de alta calidad. Entonces, desde hablando ya de la parte de las infecciones, que es el tema en sí que me toca tratar, debo de comunicarles que la sobrevida de todos los pacientes prematuros o con diferentes patologías ha marcado también que la tasa de infecciones aumente, debido a que todos estos pacientes que requieren tratamientos, ventilación mecánica, cirugías, entre otros, son pacientes sometidos a todos estos procedimientos invasivos y que implica que de repente en algún momento la cadena se rompe y estos pacientes se infecten. Entonces, es debido a eso que la tasa de infecciones también, así como la sobrevida de los neonatos, ha ido en aumento. Entonces, sabemos de por sí que todos los pacientes neonatales son pacientes de alto riesgo y si son prematuros, aún más porque tienen una inmadurez en su sistema inmunológico que los hace propensos a que se infecten y que estas infecciones los puedan llevar incluso a riesgo de muerte. Estos pacientes tienen bajos niveles de gamma globulina y de granulocitos, es decir, que cuando se van a poder o se quieran defender de la infección va a ser diferente. Si tú sometes a un adulto a una infección, el cuerpo del adulto va a responder rápidamente con esta producción de inmunoglobulinas. En cambio, en el paciente neonatal y prematuro va a ser diferente, van a haber bajos niveles, por lo tanto es un paciente que está como desprotegido. Asimismo, la función de los neutrófilos y los monocitos también tiene una disminución en la quimiotaxis, es decir, no van a responder de manera óptima por el nivel de inmadurez que tienen. Entonces, para hablar en forma general, el sistema inmunológico del paciente, cuando menor es su edad gestacional, es más inmaduro y por lo tanto va a responder de manera ineficiente cuando es sometido a una infección. ¿Qué es lo que también nosotros encontramos en nuestros pacientes neonatales y los pacientes prematuros en especial? Que estos pacientes tienen la piel muy fina y como nosotros sabemos, nuestra primera barrera de protección es nuestra piel. Y si esta piel es muy fina, propensa a que si yo le pongo un esparadrapo y luego lo saco sin el cuidado adecuado, puedo dejar una herida y que sea esta una puerta de ingreso para los microorganismos. Imagínense en los pacientes prematuros o los pacientes neonatos que son sometidos a cirugías y que ya hay una disrupción en la piel, ¿no? La misma herida, la piel abierta. Entonces, que es un punto de ingreso para infecciones. Además de esto, los pacientes son sometidos a varios procedimientos y a varios dispositivos invasivos. Ventilación mecánica, muchos pacientes van a requerir catéteres venosos centrales o los PICS, además de vías periféricas, sonda Foley, sonda orogástrica, drenajes,
de repente una serie de dispositivos que van a ser puerta de ingreso a microorganismos si nosotros no lo manejamos de manera adecuada. Y ya está totalmente respaldado con información científica que los pacientes, cuanto más tiempo estén hospitalizados, esto también es un riesgo alto de que se infecten. Es decir, cuando son hospitalizados por mucho tiempo, cada día que pasa es un riesgo a que adquieran una infección en atención de salud. Todo esto, todo esto se va a sumar a que el personal no cumpla con las medidas preventivas. ¿Y cuáles son las medidas preventivas para las infecciones? El correcto lavado de manos. Si nosotros no nos lavamos las manos de manera correcta, con todos los pasos, con el material que debe ser realizado el lavado de manos, el tiempo adecuado, es decir, si no nos lavamos las manos de manera correcta y en los 5 momentos requeridos en toda atención de salud, ya se rompe la cadena y nuestro paciente se va a infectar. Si no tenemos técnicas de asepsia adecuadas para el manejo de estos dispositivos, para el manejo de nuestras heridas, también nuestro paciente se va a infectar. Y si nosotros en nuestros hospitales no hacemos un uso responsable de los medicamentos, sobre todo los antibióticos, estos antibióticos al final los microorganismos se hacen resistentes y a la larga no vamos a tener antibióticos con los que tratar a nuestros pacientes. Entonces, una vez que nosotros tenemos un paciente neonato operado, debemos de considerar que se nos va a infectar si no tenemos todas estas medidas adecuadas. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que nuestro neonato se infecte? Que tiene un sistema inmunológico inmaduro, ¿no? Tienen bajo peso al nacer, tienen una exposición postnatal, porque quiere decir de que están siendo hospitalizados y se incrementa la exposición a diferentes microorganismos en la sala de cuidados intensivos, en la hospitalización, etc. Y todos los procedimientos invasivos que estos conllevan, la intubación endotraqueal, los catéteres, la alimentación, la NPT, ¿no? Los drenajes a los que se someten y obviamente la misma cirugía en sí. Entonces, las infecciones van a ser la causa más alta de morbimortalidad que van a generar un costo hospitalario alto. Pero no solo lo veamos como un alto costo hospitalario, es decir, no nos quedemos con la idea de que si un paciente se nos infecta, nos va a costar más o le cuesta más al hospital o a la institución en la que estamos. No solamente veamos números, sino que veamos que este paciente que se ha infectado es el hijo de una mamá que está desesperada, una mamá que se ha quedado como en un duelo porque a su bebé que ella esperaba con tanta ilusión, de un momento a otro es arrebatado de sus brazos y es sometido a una cirugía. Entonces, esa mamá tiene una carga, una familia, totalmente una disrupción en su rol de madre y la familia, la dinámica familiar también. Entonces, no solamente veamos como que el paciente se me infecta y va a llevar un costo alto en números, ¿no? Veamos también toda la implicancia que tiene detrás para la mamá, para su familia, para todo ese grupo que estaba esperando tanto ese bebé. Entonces, no solo nos quedemos con eso, pero sí quedémonos con el compromiso que debemos de tener nosotros como personal de salud, que si no estamos comprometidos todos, entonces las infecciones se van a seguir dando. Necesitamos el compromiso de todo el equipo multidisciplinario, porque el bebé no solamente es manejado por enfermería, el bebé es evaluado por la parte médica, el bebé muchas veces requiere procedimientos como rayos X, entonces la enfermera no toma los rayos X, es el personal de tecnología médica que se acerca para hacer el examen de rayos X.
De repente por ahí se hace una interconsulta para hacer una ecografía. De repente necesitamos tomar algún tipo de muestra y necesitamos que venga otro personal a, a que tome la muestra. Entonces, son todo el equipo disciplinario es el que debe de estar comprometido en la prevención de las infecciones de nuestros pacientes. Entonces, aquí hablamos de todas las infecciones asociadas a la atención de salud, las IAS, ¿no? Las famosas IAS, que quiere decir que nuestro paciente llegó a nuestra unidad sin infección y que hace la infección estando en nuestra unidad, ¿no? A no ser, pues, ¿no? De que el paciente ya venga, en el caso de los bebés, con alguna sepsis de la madre, ¿no? Implantada ya desde antes, ¿no? O que lo deriven, pues, infectado, qué sé yo, que no se haya dado en institución, que no se haya dado en el manejo de nuestro escenario de salud. También, por si acaso, las IAS también incluyen a cuando nosotros nos infectamos nuestro lugar de trabajo, ¿no? También incluyen a eso. Cuando el personal de salud también contrae algún tipo de infección trabajando en el área. Ahora, nosotros tenemos diferentes tipos de infecciones, la del torrente sanguíneo, la del tracto urinario, la de neumonía, y tenemos también las infecciones del sitio quirúrgico, que son posteriores a cirugía, cuando es la del sitio quirúrgico superficial o la del sitio quirúrgico profunda. Quiere decir que nuestros pacientes tenemos que tener cuidado de todas estas infecciones, de todo este tipo de infecciones, porque nuestro paciente neonato, una vez operado, puede tener el riesgo de que sea infectado por el torrente sanguíneo, sí, por los catéteres centrales que tiene. Puede tener infección del tracto urinario, sí, porque muchas veces necesitamos colocar una sonda Foley para poder evaluar la misión horaria de nuestro paciente. Puede tener una infección por neumonía, sí, porque puede estar asociada la neumonía a la ventilación mecánica. Y obviamente puede darse una infección del sitio quirúrgico, sí, porque tiene una herida que puede estar abierta y que comprometa de alguna forma a todo el sistema y que se infecte. Entonces, el tratamiento de las infecciones va a ser definitivamente al causante de la infección que está ocurriendo. Para eso se tiene que dar una identificación del microorganismo y deberíamos de ver a qué antibiótico es sensible este microorganismo y tratarlo puntualmente. Y esto era lo que hablábamos sobre el uso responsable de los medicamentos, porque la resistencia a los antibióticos, la resistencia antimicrobiana, es un problema de salud pública, ¿no? Y debemos de verlo así. Si nosotros buscamos información, este es un problema que nos compete a todo el personal de salud y que pone en riesgo que de aquí a unos años no tengamos las armas para defendernos de infecciones, porque los microorganismos están mutando la forma en que responden a estos antibióticos y ya se hacen resistentes. Entonces las infecciones van a ser mucho más difíciles de tratar. Por eso es la importancia de que la prescripción del antibiótico sea dada, uno, con un personal autorizado y dos, que el germen haya sido identificado y se haya probado la sensibilidad o resistencia al antibiótico. Esta imagen de las dos láminas que presentan son dos tipos de láminas, pero del mismo germen, con anterioridad. Es decir, que antes el antibiótico respondía adecuadamente, por eso es que no crecían alrededor del antibiótico los microorganismos. Sin embargo, actualmente, a pesar de que se le pone el antibiótico, ya no le hacen caso los microorganismos y crecen alrededor. ¿Por qué? Porque ya se hicieron resistentes y pueden muy bien adaptarse al antibiótico que se les pusieron. Entonces, de aquí a unos años,
va a ser muy difícil que tratemos nuestras infecciones. Las infecciones asociadas a la atención de salud son un evento adverso. ¿Por qué? Porque el evento adverso es aquel daño que nosotros causamos en el paciente de manera no intencionada y que resulta de nuestra atención de salud y que no está relacionado con su enfermedad. O sea, el paciente vino, en el caso de nosotros, yo trabajo en el Instituto de Corazón, el paciente vino para una cirugía cardíaca, entonces el paciente se hospitaliza, se hace su cirugía del corazón, pero en este cuidado postoperatorio se infecta la herida, se infecta el paciente y se tiene que quedar más tiempo hospitalizado y tenemos que utilizar más recursos, se complica, etcétera, diferentes cosas. Entonces, esto debería ser reportado como un evento adverso, debido a que no está relacionado con el problema de salud que trajo antes. Él vino para una cirugía cardíaca, no vino para el tratamiento de una infección nasal, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la segunda clasificación de las IAS? ¿Cómo vamos a poder determinar qué tipo de IA es? Por el microorganismo causante que encontramos. Entonces, para eso, cuando nuestro paciente ya está dando signos de que está infectado, su hemograma alterado, su PCR alterado, de repente fiebre, entre otras cosas, entonces se hace un descarte completo del paciente en hemocultivos, urocultivos, secreciones, y se detecta cuál es el foco de la infección, ¿no? Entonces de aquí sacamos qué tipo de infección asociada a la atención de salud nos encontramos y definitivamente que esta es un evento adverso. Nosotros en institución reportamos las infecciones porque son un evento adverso y el reporte de este evento adverso nos lleva a que en un momento se haga una discusión de por qué nuestro paciente se infectó. ¿Qué es lo que ocasionó que nuestro paciente se infecte? Porque no debe de darse una infección si nosotros tenemos o contamos con todas las medidas para prevenir este tipo de infecciones. El lavado de manos, tenemos jabón, no nos falta, tenemos toallas para secarnos las manos, tenemos la clorexidina, tenemos todo a la mano, nuestro paciente no debería de infectarse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que se corten estas infecciones? Las precauciones estándares, la higiene de manos, el equipo de protección personal. Es decir, yo no voy a ir con mis cabellos sueltos a atender al paciente. El gorro, los guantes, el protector facial. Tenemos también el mandil que nosotros usamos para cada paciente. Debemos evitar los accidentes punzocontantes, los buenos hábitos de la higiene respiratoria, el manejo de equipos, porque si nosotros de repente dirán, no, pero eso no tiene nada que ver con la atención del paciente, tiene que ver y mucho. Inteligencia sanitaria, en el caso de nuestra institución, hace un reporte de todas las áreas de nosotros, inclusive el descarte de todos los equipos, desechos o equipos médicos, tiene que ser realizado con bastante cuidado, porque si no se hace de la forma correcta, levantamos, ¿no? Los microorganismos que quedan suspendidos y pueden infectar a nuestros pacientes. Entonces, todo esto, ¿no? Está destinado a cortar la cadena de transmisión de las infecciones. Además de que cada paciente específico, de acuerdo a la patología a la que ha sido intervenido, debería de tener un protocolo especializado para su manejo, para su prevención, ¿no? Eh, ¿Cuál es la forma más común de que nuestros pacientes se infecten? Por nuestras manos. Eso es fijo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo prevengo que mi paciente neonatal no se infecte? Cuidando mis manos, cuidando de que mis manos no sean las portadoras de microorganismos para no transferirle de un bebé a otro. Nosotros sabemos que muchas veces no tenemos un paciente a nuestro cuidado exclusivamente, sino que tenemos 2 o 3 pacientes a nuestro cuidado. Entonces,
yo puedo llevar la infección de un bebé a otro en mi turno y contamino a 3 pacientes si no hago un adecuado higiene de manos. Entonces, ¿dónde nosotros detectamos que el personal hace incumplimiento de estas medidas preventivas? En el lavado de manos, ¿no? Y nosotros muchas veces dicen, no, pero yo sí me he lavado las manos y sí he seguido. Y cuando nosotros evaluamos, se saltó un paso, no, no respetó los 40-60 segundos, no respetó los 5 momentos, de repente antes de tocar al paciente se lavó, ¿no? Se hizo su higiene con alcohol, pero luego que salió del entorno del paciente no lo hizo. Ya rompiste la cadena de prevención. Entonces ya no se cumple con la prevención de las infecciones. Además, no se realiza tampoco la desinfección de los equipos entre los pacientes. Entonces, por ejemplo, viene rayos X a tomarle a nuestro paciente rayos. Nosotros nos estamos percatando si ha realizado una desinfección en su equipo para poner las placas en todos, o si utiliza una barrera para que ésta no se transmita de paciente en paciente. Si de repente nosotros pedimos un ecocardio de control y todos nuestros pacientes, imagínense, son operados del corazón, entonces muchos requieren ecocardiografías de control. Estamos dándonos cuenta si han hecho la desinfección del ecógrafo entre paciente en paciente o no se ha esperado eso y se ha seguido llevando el ecógrafo para todos los pacientes. Y otra cosa importante es el que se comparten los preparados, ¿no? Muchas veces hacemos mal en que yo abro un frasco, por decirles, de ketamina para mi paciente, porque voy a necesitar pasarle ketamina en bolos en algún momento que se agite. Y por allí un paciente de otra compañera, de otra colega se está despertando, entonces, oh, ¿quién tiene ketamina? Y van al entorno de mi paciente y cargan un poco. Eso no deberíamos de hacer. Eso está muy contraindicado y se hace, porque eso es lo que nosotros vemos en nuestras unidades. Y ya está confirmado que todo lo que pertenezca a la unidad del paciente está colonizado con los microorganismos de esa unidad. Si yo cargo un poco de esta ketamina abierta, de este frasco, le robo un poquito para llevarlo a mi paciente, ya estoy llevando otros microorganismos. Y es más, yo estoy trayendo del otro paciente. Entonces hacemos infecciones cruzadas bárbaras. Entonces, las características de las infecciones. ¿Qué otro puede predisponer a que nuestros pacientes se infecten? Que las áreas, por decirles, no sean delimitadas, ¿no? Que nosotros en nuestra unidad, pues, necesitamos atender más pacientes y vamos juntando, no respetamos la distancia entre una incubadora y otra incubadora o entre otra cama y otra cama, porque nos están metiendo más pacientes. Y eso ocurre, ¿no? De repente no en instituciones grandes de nuestra capital, pero si vamos a provincia, lo vamos a encontrar que sí se hacinan las unidades, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos al final son áreas hacinadas, no solamente por el personal, no solamente por el paciente, sino también por el personal. Entonces deberíamos tener áreas delimitadas. En la imagen, por ejemplo, yo les pongo la fotografía de una unidad donde tenemos esta línea blanca, que quiere decir que pasada esta línea ya todo esto pertenece a mi paciente y yo no puedo pasar esta línea sin mandil. Está totalmente prohibido, ¿no? De que yo pase esta línea o me acerque a la unidad sin el mandil, porque ya estoy ingresando a la unidad del paciente. Otra cosa importante es el número y el lugar de lavaderos de manos que existen en las unidades de cuidados intensivos. Si nosotros nos vamos a ir a lo óptimo, es que el personal de salud no tenga que dar más de 10 pasos hasta que encuentre un lavadero, ¿no? O sea, que yo no debo de dar 10 pasos, máximo dicen entre 8 a 10 pasos para yo encontrar un lavadero y lavarme las manos. Si pasamos ese número, ya quiere decir que nos están faltando lavaderos en nuestra unidad. Obviamente, no solamente es el poner más lavaderos, ¿no? O más caños para lavarnos las manos, es el hecho de que te laves bien, ¿no? De que sepas cómo se debe hacer el adecuado lavado de manos.
Ahora, las infecciones de atención de salud no solamente es un problema en nuestra unidad de cuidados intensivos. De repente cada uno de nosotros sabemos que se nos están infectando nuestros pacientes en nuestra UCI neonatal. No solamente es nuestra unidad, sino es un problema de salud pública en nuestro país, en Latinoamérica. ¿Cuál es el brote nosocomial más frecuente? Es el de sepsis neonatal. ¿Por qué? Por nuestros prematuros que son muy bajito peso al nacer y son los que son más delicados al momento de poder tratar una infección asociada, y muchas veces estos pacientes mueren por shock séptico, ¿verdad? ¿Qué es lo que predispone además? Que estén más de 5 días hospitalizados. Hay investigaciones que dicen de que cuantos más días el paciente se quede hospitalizado, más es el riesgo de que desarrollen una infección del sitio quirúrgico. Obviamente el tipo de cirugía, porque si nosotros tenemos una cirugía abdominal, supone que es una herida que está más predispuesta a la infección por la misma área a la que ha sido manipulada. Otro factor también es el tiempo durante la cirugía. Las cirugías que demoran más de 1 hora son las cirugías que pueden estar más propensas a que se infecten porque el tiempo de exposición de los tejidos ha sido mayor. Y también aquellos que requieran una reintervención quirúrgica, ¿no? Que la misma herida de repente se abra y vuelven a entrar, o en nuestro caso, que es en el manejo de pacientes posoperados, que de repente necesiten algún tipo de reintervención del Blade Lock o alguna reparación de algún tipo de malformación que haya quedado, ¿no? Que requiera que otra vez el cirujano vuelva a abrir el tórax y vuelva a hacer la cirugía, es decir, reintervención quirúrgica, es un factor de riesgo para que nuestro paciente se infecte. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y nosotros lo vamos a encontrar en mucha literatura, es que se fortalezcan las acciones preventivas, el lavado de manos, el manejo adecuado de los catéteres, de todos los dispositivos invasivos, de la ventilación mecánica. Eso es el paquete más importante para prevenir las infecciones, ¿no? Ese es el más importante. Entonces, ¿cuál es el número que tendremos que tener? Hemos querido, ¿no?, que la bacteriemia en nuestras unidades sea de 0, ¿no? Que es decir, que ninguno de nuestros pacientes se infecten. Y eso sería lo ideal, porque si nosotros no tenemos pacientes que se infecten, o el número de pacientes que se infecten sea mínimo, eso quiere decir que nuestra atención está siendo de calidad. Entonces, ¿cómo se mide la calidad en una unidad de cuidados intensivos, neonatales, de adultos? Es por el número de pacientes que se infectan, ¿no? El número de pacientes que se infectan. Si es un número alto de pacientes que se infectan, entonces la calidad no es la adecuada. Y si a ti o a mí nos preguntan si tú quieres o necesitas una cirugía, ¿irías a que te operen en una institución donde sabemos que la mitad de pacientes que son operados se infectan? Creo que no, ¿no? Ni a mí me gustaría, creo que a ninguno de ustedes también les gustaría que sean operados en un lugar donde se infecten los pacientes. Este, por ejemplo, es un artículo ya bastante pasado en el 2012, pero que tiene información que prevalece hasta la fecha, ¿no? Que los pacientes pretérminos, los pacientes que han llegado a la cirugía infectados, o los pacientes que necesitan accesos venosos centrales, los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica son los que tienen mayor infección, mayor riesgo de infectarse. Los prematuros, los que han tenido algún tipo de infección previa y que necesiten la cirugía, que necesiten accesos centrales, ventilación, son los pacientes propensos a una infección. Y esto se publicó en el 2012 y hasta la fecha siguen siendo los mismos factores. Entonces, ¿cómo es la experiencia en mi unidad? ¿No? Desde mi experiencia en la unidad de cuidados intensivos postquirúrgicos de INCOR.
que implica un desafío grande porque nosotros no solamente manejamos pacientes neonatales, sino también pediátricos. Y no tenemos una unidad neonatal separada postquirúrgica de la pediátrica. Recibimos a pacientes, en un día podemos tener neos y podemos tener un niño que ya está de 17 años. Entonces, es un riesgo, sí, pero con mucho orgullo puedo decir que nuestras infecciones están disminuyendo con el compromiso de todo el personal del multidisciplinario que se ha puesto la camiseta para disminuir el número de infecciones. ¿Qué es lo que se ha instalado en nuestra UCI? El acceso totalmente restringido. Antes, si bien era cierto que era restringido, no teníamos un control de este. A partir de hace un año, existe un vigilante en la puerta de nuestra UCI que está pendiente de que nadie entre sin haberse lavado de manos porque el lavatorio lo tenemos afuera. Entonces, todo el que viene ya está siendo visto por el vigilante que se tiene que lavar las manos antes de entrar a nuestra unidad, ¿no? Esto asegura que todos ingresen ya de por sí con un lavado de manos previo a quien todos los que ingresen a la UCI deben utilizar mandilones. No pueden venir con la ropa de calle, ¿no? O sea, con la ropa que están afuera. Entonces, por ejemplo, los papás a los que tenemos que pueden ingresar desde las 2 hasta las 6 de la tarde, que es una hora de visita bastante larga, ellos pueden ingresar pero usando sus mandilones. Tenemos identificados a todos nuestros pacientes de alto riesgo. Nosotros en la unidad sabemos quiénes son nuestros pacientes de alto riesgo, neonatos. ¿Por qué? Porque van a ser los que más sufren si se nos infectan. Entonces, nuestro neonato es los pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes son nuestros otros pacientes de alto riesgo? Los pacientes que salen de las cirugías con tórax abierto, que si definitivamente yo no tengo un cuidado de estos pacientes, imagínense la herida, el pecho abierto, lo voy a infectar. Y nuestros pacientes que son sometidos al soporte de ECMO, ¿no? ¿Qué es lo que hemos experimentado en estos últimos 4 meses con una campaña de concientización al personal? Es que no tengamos casos de neumonías asociadas al ventilador, que no tengamos casos de infecciones del tracto urinario, que no tengamos casos de infecciones del torrente sanguíneo por dispositivos invasivos y que hayamos reducido el número de mediastinitis postquirúrgicas a solo 2, ¿no? Pero que todavía requiere que nuestro plan de mejora sea sostenido en el tiempo, porque lo que queremos es que sea cero, que ninguno de nuestros pacientes tenga un evento adverso como una infección del sitio quirúrgico. ¿Qué es lo que se está haciendo desde nuestra experiencia? Se trabaja de manera conjunta, ¿no? Todo el equipo está comprometido y tenemos el trabajo de inteligencia sanitaria constante y de la mano con nosotros. Inteligencia sanitaria puede venir en cualquier momento y hace la prueba de bioluminiscencia en nuestra unidad. Entonces tenemos, por ejemplo, nuestro cochecito de curaciones y aquí viene la colega de inteligencia sanitaria a realizar el hisopado y con la bioluminiscencia nos dice in situ si esa mesa está limpia o libre de microorganismos. ¿Qué es lo que hace cuando recoge el hisopo? Recoge, ¿no? Toda la carga que puede haber de microorganismos, ¿no? Que quedan en el hisopo y luego ella lo humedece y lo pone en el transductor que le va a arrojar un número, ¿no? El número que nosotros tenemos permitido es que sea menos de 250, ¿no? Si este número arroja más de 250, quiere decir que allí hay microorganismos porque la luz ha reaccionado cuando se cruza con las células o con partículas de origen ya sea animal, vegetal o microbiano. Entonces, esto nos está diciendo que de repente no hubo una adecuada, primero, descontaminación y desinfección, ¿no? Entonces, esta prueba nos hacen inopinadamente, llegan inopinadamente y toman a diferentes áreas de la unidad.
no solamente a las mesas, sino que nos toman a las manos del personal, a los equipos que tenemos, por ejemplo, a las jeringas, a los esparadrapos, encontrando la cantidad de riesgo de carga que puede haber, y eso nos da una alerta, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado en los esparadrapos que tenemos en cada paciente una carga de más de 830, y lo permitido era menos de 250. Entonces quiere decir que estaba recontra alto. Esos esparadrapos fueron eliminados de la unidad del paciente inmediatamente, porque nosotros, imagínense, para el momento de curar las heridas, etcétera, utilizamos los esparadrapos. Vamos a fijar nuestra vía periférica, utilizamos los esparadrapos, y si esos esparadrapos están impregnados con microorganismos, entonces es el riesgo de que se infecte. Nosotros tenemos trimestralmente la presentación para todo el personal. Se nos invita a todo el personal asistencial, administrativo, todo el que quiera puede estar presente en la exposición de la tendencia de las infecciones que presenta también el equipo de inteligencia sanitaria, ¿no? Y donde se exponen a todos los servicios, porque ahí salen todos los servicios y todos los servicios están viendo cómo es que van avanzando todo. Entonces, todos, es exponerse la camiseta, es querer que tu servicio salga como presentado como uno de los que tienen menos infecciones, ¿no? Eso también es lo que promueve, motiva al personal para que eh, todos quieran participar en la prevención de infecciones. Nosotros también tenemos como un punto bastante a nuestro favor, es que contamos con un infectólogo pediatra en nuestra unidad y que trabaja conjuntamente con enfermería. O sea, el infectólogo no, ya no lo hemos dejado de ver como alguien ajeno a nuestra unidad, y lo hemos adoptado como un miembro más, porque al principio era así, lo veíamos como alguien que nos estaba mirando, como alguien que nos estaba echando la culpa de las infecciones a nosotras, pero luego hemos adoptado esto de que sí, el doctor está trabajando para el bien de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que el doctor y la enfermera coordinadora trabajan juntos? Es el seguimiento de que todas cumplamos y nos adheramos a los paquetes o a los bundles de prevención de las infecciones. Durante las rondas que se hacen en la mañana se ve si es que es necesario que el paciente tenga los dispositivos, porque muchas veces los tenemos a nuestros pacientes con el catéter venoso central porque de repente lo necesitamos, de repente va a necesitar un bolo, de repente va a reiniciar medicamentos, etcétera, ¿no? Ya no queremos ese de repente. No lo necesita, sale. También las muestras que se nos piden, porque muchas veces los intensivistas quieren controles de hemograma cada 6 horas, ¿no? O cada 12. Entonces, ya también se ha trabajado, el infectólogo habla con sus colegas sobre la necesidad de estar muestreando tantas veces al paciente, porque ustedes saben que le están manipulando el catéter, ya sea la línea arterial o el catéter venoso central, que es por donde nosotros más muestreamos a nuestro paciente, es un riesgo de que se infecte nuestro paciente. Igual manera es el uso de los antibióticos. Ya con el infectólogo se ha trabajado y se ha hecho un estudio de cuál es la flora que tenemos en la institución y qué resistencia se está dando para poder evitar que esa resistencia aumente. Y bueno, como regla general, todos nuestros pacientes tienen la cabecera elevada. Aquí tenemos, por ejemplo, el bundle que nosotros usamos para la prevención de la ventilación mecánica, que esto es evaluado diariamente. Si no lo hace la coordinadora, ya cada una, dueña de cada paciente, lo tiene que realizar. Y de esta manera, aunque uno diga, no, pero si lo lleno yo, ya, yo me voy a poner que hago sí, 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 ¿no? Que todo lo hago. Pero no, porque esto me recuerda de que si yo le elevé la cabecera de la cama, si yo de repente me lavé la mano, si le hice el aseo con clorexidina, ¿no? Para evitar la infecciones de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, si es que yo aspiré o no aspiré a mi paciente, y si es que yo estoy viendo si es necesario que mi paciente esté sedado y siga ventilado, ¿no? Este es el bundle para la prevención de infecciones del catéter urinario. De igual manera, esto me hace recordar
si es que yo estoy valorando que la bolsa colectora esté debajo de la vejiga, si es que está bien fijado mi catéter urinario y si es que es necesario o no es necesario que el catéter siga. Igual es con el catéter venoso central y esto aplica no solamente al CVC, sino también al PIC para el manejo, ¿no? Que use guantes estériles, que no utilice las llaves triple vía, ya están descartadas para el manejo del catéter venoso central. Utilizamos los conectores libre de aguja ya está comprobado de que estos disminuyen la infección del torrente sanguíneo. De igual manera utilizamos las toallitas de clorexidina cada vez que vamos a tomar alguna muestra o vamos a infundir algún medicamento. Tenemos las normas bastante claras sobre cómo se debe circular en la unidad, qué es lo que podemos, qué es lo que no debemos hacer, cómo debemos llevar el uniforme. Y todo esto también se nos recuerdan los 5 momentos. Todo esto es como una directiva. Miren, la fecha de aprobación ha sido reciente porque está constantemente evaluado si necesita algún cambio. Y todo esto está al alcance del personal. Nosotros tenemos todas las directivas a nuestro alcance y es de cumplimiento. ¿Se ha logrado disminuir las infecciones con el uso del bundle? Sí, y la investigación en la parte científica respalda que el tener estos paquetes de medidas ayudan a prevenir las infecciones. Se deben aplicar permanentemente, debemos adherirnos, que el retiro temprano de los dispositivos es fundamental, que no se tomen muestras de manera rutinaria, etcétera, ¿no? Todas las heridas quirúrgicas están contaminadas por bacterias, pero solamente unas van a llevar infección. Si es que nosotros dejamos que esto sí, ¿no? Nosotros lo que hacemos es tratar de no tocar la herida una vez de que haya sido operado el paciente, pasado 48 horas recién, nosotros hacemos el retiro del apósito con el que viene de sala y si es que este apósito ha sido manchado, el que se encarga de la curación primera es el cirujano, ¿no? Eh, lo que hacemos en la unidad de cuidados intensivos es que todo paciente recibe antibiótico profilácticamente antes de la cirugía. En la cirugía también vuelven a poder administrar el medicamento porque tienen bastante tiempo prolongado. Nuestras cirugías son pacientes que entran a las 8 de la mañana y suelen salir 4 de la tarde o 6 de la tarde, incluso más. Y el tiempo de circulación extracorpórea hace porque también estos pacientes requieran dosis intrasoc, ¿no? Tenemos un protocolo de manejo de nuestros pacientes el día previo a la cirugía. Los padres, las mamás, o sobre todo que están hospitalizados con sus niños, saben que tienen que hacer el lavado del baño del paciente con clorexidina la tarde previa a la cirugía y la mañana previa a la cirugía también se realiza el baño con clorexidina. Usualmente nuestros pacientes, como les dije, son neonatos, entonces no requerimos el retiro de vello, a no ser que lleguen pacientes adolescentes y si es requerido se tiene que retirar el vello, ¿no? Pero usualmente como estamos en un área neonatal pediátrica no lo hacemos. De igual manera, el paciente sale de sala, el control de glicemia es fundamental porque tenemos como objetivo que esté euglicémico, ¿no? Nuestros pacientes son sometidos a hipotermia durante la cirugía, entonces lo que nosotros tratamos de hacer cuando llega el paciente es mantenerlo en normothermia. Y la incisión, como les había dicho, viene de sala con un apósito bien selladito y tratamos de no desprender este apósito pasadas las 48 horas. Si es que este apósito se moja antes de las 48 horas, es el cirujano quien viene a revisar la herida. Hasta aquí es esta primera exposición. No sé si tienen alguna consulta. ¿Alguna pregunta, estimados participantes? Recuerden que pueden activar su micrófono también para poder nosotros darles el pase, ¿no? Levantando su manito. O pueden hacer sus preguntas también mediante el chat. A ver, veamos. Vamos, estimados participantes, anímense. En todo caso, Magíster, continuamos y al final ya
Bien, Atendemos todas sus preguntas de los participantes. listo. Perfecto, magíster.